Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Se me olvidó mi café. Tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. No mames, güey, ahorita me quise poner a ver, ya, mucha pinche introducción a la chingada, güey. Ahorita me quise poner a ver las noticias. Qué perro asco, güey. Qué perro asco, la neta, güey. O sea, pura violencia, nada positivo, güey. Puras cosas así para que la banda esté paniqueada, güey. Guerra. Ya, güey, ya estuvo. Qué asco con su pinche contenido mediocre y pitero. No puedo creer que en 4 o 5 canales que busqué en la mañana todos tengan la misma mierda, güey. O sea, la neta ya estuvo, güey. ¿Cuánto más tiempo van a dejar que le sirvan caca todo el día de comer en el pinche plato, güey? Relatos de un náufrago. Gabriel García Márquez. Capítulo 12. Una resurrección en una tierra extraña. Solo después de estar nadando desesperadamente durante 15 minutos empecé a ver la tierra. Todavía estaba a más de 1 kilómetro, pero no me cabía entonces la menor duda de que era la realidad, y no un espejismo. El sol doraba la copa de los cocoteros. No había luces en la costa. No había ningún pueblo, ninguna casa visible desde el mar, pero era tierra firme. Antes de 20 minutos estaba agotado, pero me sentía seguro de llegar. Nadaba con fe, tratando de no permitir que la emoción me hiciera perder los controles. He estado media vida en el agua, pero nunca como esta mañana del 9 de marzo había comprendido y apreciado la importancia de ser un buen nadador. Sintiéndome cada vez con menos fuerza, seguí nadando hacia la costa. A medida que avanzaba veía más claramente el perfil de los cocoteros. El sol había salido cuando creí que podría tocar el fondo. Traté de hacerlo, pero aún había suficiente profundidad. Evidentemente no me encontraba frente a una playa. El agua era muy honda hasta muy cerca de la orilla, de manera que tendría que seguir nadando. No sé exactamente cuánto tiempo nadé. Sé que a medida de que se me acercaba a la costa, el sol iba calentando sobre mi cabeza, pero ahora no me torturaba, sino que me estimulaba los músculos. En los primeros metros el agua helada me hizo pensar en los calambres, pero el cuerpo entró en calor rápidamente. Luego el agua fue menos fría y yo nadaba fatigado, como entre nubes, pero con un ánimo y una fe que prevalecían sobre mi sed y mi hambre. Veía perfectamente la espesa vegetación a la luz del día, a la luz del tibio sol matinal. Cuando busqué fondo por segunda vez, ahí estaba la tierra bajo mis zapatos. Es una sensación extraña esa de pisar la tierra después de 10 días a la deriva en el mar. Sin embargo, bien pronto me di cuenta que aún faltaba lo peor. Estaba totalmente agotado. No podía sostenerme en pie. La ola de resaca me empujaba con violencia hacia el interior. Tenía apretada entre los dientes la medalla de la Virgen del Carmen. La ropa, los zapatos de caucho me pesaban terriblemente. Pero aún en esas tremendas circunstancias se tiene pudor. Pensaba que dentro de breves momentos podría encontrarme con alguien. Así que seguí luchando contra las olas de resaca, sin quitarme la ropa que me impedía avanzar, a pesar de que sentía que estaba desmayándome a causa del agotamiento. El agua me llegaba más arriba de la cintura. Con un esfuerzo desesperado logré llegar hasta cuando me llegaba a los muslos. Entonces decidí arrastrarme. Clavé en tierra las rodillas y las palmas de las manos, y me impulsé hacia adelante, pero fue inútil. Las olas me hacían retroceder. La arena menuda y acerada me lastimó la herida de la rodilla. En ese momento yo sabía que estaba sangrando, pero no sentía dolor. Las yemas de mis dedos estaban en carne viva, aún sintiendo la dolorosa penetración de la arena entre las uñas. Clavé los dedos en la tierra y traté de arrastrarme. De pronto me asaltó otra vez el terror. La tierra, los cocoteros dorados bajo el sol empezaron a moverse frente a mis ojos. Creí que estaba sobre arena movediza, que me estaba tragando la tierra. Sin embargo, aquella impresión debió ser una ilusión ocasionada por mi agotamiento. La línea de que estaba sobre la arena movediza me infundó un ánimo desmedido, el ánimo del terror. Y dolorosamente, sin piedad por mis manos descarnadas,
Seguía arrastrándome contra las olas. 10 minutos después, todos los padecimientos, el hambre y la sed de 10 días, se habían encontrado atropelladamente en mi cuerpo. Me extendí, moribundo, sobre la tierra dura y tibia, y estuve ahí sin pensar en nada, sin dar gracias a nadie, sin alegrarme siquiera de haber alcanzado la fuerza de voluntad, de esperanza y de implacable deseo de vivir. Un pedazo de playa silenciosa y desconocida. Las huellas del hombre. En tierra, la primera impresión que se experimenta es la del silencio. Antes de que uno se dé cuenta de nada, está sumergido en un gran silencio. Un momento después, remoto y triste, se percibe el golpe de las olas contra la costa, y luego el murmullo de la brisa entre las palmas de los cocoteros infunde la sensación de que se está en tierra firme, y la sensación de que uno se ha salvado aunque no sepa en qué lugar del mundo se encuentra. Otra vez, en posesión de mis sentidos, acostado en la playa, me puse a examinar el paraje. En una naturaleza brutal, instintivamente, busqué las huellas del hombre. Había una cerca de alambre de púas como a 20 metros del lugar en que me encontraba. Había un camino estrecho y torcido con huellas de animales, y junto al camino había cáscaras de coco despedazadas. El más insignificante rastro de la presencia humana tuvo para mí en aquel instante el significado de una revelación. Desmedidamente alegre, apoyé la mejilla contra la arena tibia y me puse a esperar. Esperé durante 10 minutos, aproximadamente. Poco a poco iba recobrando las fuerzas. Eran más de las 6 y el sol había salido por completo. Junto al camino, entre las cáscaras destrozadas, había varios cocos enteros. Me arrastré hacia ellos. Me recosté contra el tronco y presioné el fruto listo e impenetrable entre mis rodillas, como 5 días antes había hecho con el pescado. Busqué ansiosamente las partes blancas, blandas. A cada vuelta que le daba al coco sentía batirse el agua en su interior. Aquel sonido gutural y profundo me revolvía la sed. El estómago me dolía, la herida de la rodilla estaba sangrando, y mis dedos, en carne viva, palpitaban con un dolor lento y profundo. Durante mis 10 días en el mar no tuve en ningún momento la sensación de que me volvería loco. La tuve por primera vez esa mañana, cuando daba vueltas al coco buscando un punto por donde penetrarlo, y sentía batirse entre mis manos el agua fresca, limpia e inalcanzable. Un coco tiene 3 ojos, arriba, ordenados en triángulo, pero hay que pelarlo con un machete para encontrarlos, y yo solo disponía de mis llaves. Inútilmente insistí varias veces, tratando de penetrar la áspera y sólida corteza con las llaves. Por fin me declaré vencido. Arrojé el coco con rabia, oyendo rebotar el agua en su interior. Mi última esperanza era el camino. Ahí, a mi lado, las cáscaras desmigajadas me indicaban que alguien debía venir a tumbar los cocos. Los restos demostraban que alguien venía todos los días, subía a los cocoteros y luego se dedicaba a pelar los cocos. Aquello demostraba además que estaba cerca de un lugar habitado, pues nadie recorre una distancia considerable solo por llevar una carga de cocos. Yo pensaba estas cosas, recostado en un tronco, cuando oí, muy distante, el ladrido de un perro. Me puse en guardia, alerté los sentidos. Un instante después oí claramente el tintineo de algo metálico que se acercaba por el camino. Era una muchacha negra, increíblemente delgada, joven y vestida de blanco. Llevaba en la mano una ollita de aluminio cuya tapa mal ajustada sonaba a cada paso. ¿En qué país me encuentro?, me pregunté, viendo acercarse por el camino aquella negra con tipo de Jamaica. Me acordé de San Andrés y de Providencia. Me acordé de todas las islas de las Antillas. Aquella mujer era mi primera oportunidad, pero también podría ser la última. ¿Entendería castellano?, me dije, tratando de descifrar el rostro de la muchacha que distraídamente, todavía sin verme, arrastraba por el camino sus polvorientas pantuflas de cuero. Estaba tan desesperado por no perder la oportunidad que tuve la absurda idea de que si le hablaba en español no me entendería, que me dejaría ahí tirado en la orilla del camino. «Hello, hello», le dije angustiado. La muchacha se volvió a mirarme con unos ojos enormes, blancos y espantados. «Help me», exclamé, convencido de que me estaba entendiendo. Ella vaciló un momento, miró en torno suyo y se lanzó en la carrera por el camino espantada. El hombre,
El burro y el perro. Sentí que me moría de angustia. En un momento me vi en aquel sitio, muerto, despedazado por los gallinazos. Pero luego volví a oír al perro, cada vez más cerca. El corazón comenzó a darme golpes. A medida que se aproximaban los ladridos, me apoyé en las palmas de las manos, levanté la cabeza. Esperé 1 minuto, 2, y los ladridos se oyeron cada vez más cercanos. De pronto solo quedó el silencio. Luego el batir de las olas y el rumor del viento entre los cocoteros. Después, en el minuto más largo que recuerdo de mi vida, apareció un perro escuálido, seguido por un burro con 2 canastos. Detrás de ellos venía un hombre blanco, pálido, con sombrero de caña y con los pantalones enrollados hasta la rodilla. Tenía una carabina terciada a la espalda. Tan pronto como apareció a la vuelta en el camino, me miró con sorpresa. Se detuvo. El perro, con la cola levantada y recta, se acercó a olfatearme. El hombre permaneció inmóvil, en silencio. Luego bajó la carabina, apoyó la culata en la tierra y se quedó mirándome. No sé por qué. Pensaba que estaba en cualquier parte del Caribe menos en Colombia. Sin estar muy seguro de que me entendería, decidí hablar en español. «Señor, ayúdeme», le dije. Él no contestó enseguida. Continuó examinándome enigmáticamente sin parpadear, con la carabina apoyada en el suelo. Lo único que me falta ahora es que me pegue un tiro, pensé fríamente. El perro me lamía la cara, pero yo no tenía fuerzas para esquivarle. «¡Ayúdeme!», repetí ansioso, desesperado, pensando que el hombre no me entendía. «¿Qué le pasa?», me preguntó con acento amable. Cuando oí su voz, me di cuenta de que más que la sed, el hambre y la desesperación, me atormentaba el deseo de contar lo que me había pasado. Casi ahogándome con las palabras, le dije sin respirar. «Yo soy Luis Alejandro Velasco, uno de los marineros que se cayeron el 28 de febrero del destructor Caldas de la Armada Nacional. Yo creí que el mundo estaba obligado a conocer la noticia. Creí que tan pronto como dijera mi nombre, el hombre se apresuraría a ayudarme. Sin embargo, no se inmutó. Continuó en el mismo sitio, mirándome sin preocuparse siquiera del perro que me lamía la rodilla herida. «¿Es marinero de gallinas?», me preguntó, pensando tal vez en las embarcaciones de cabotaje que trafican con cerdos y aves de corral. «No, soy marinero de guerra». Solo entonces el hombre se movió. Se terció de nuevo la carabina a la espalda, se echó el sombrero hacia atrás y me dijo: «Voy a llevar un alambre hasta el puerto y vuelvo por usted». Sentí que aquella era otra oportunidad que se me escapaba. «¿Seguro que volverá?», le dije con voz suplicante. El hombre respondió que sí, que volvía con absoluta seguridad. Me sonrió amablemente y reanudó la marcha detrás del burro. El perro continuó a mi lado, olfateándome. Solo cuando el hombre se alejaba se me ocurrió preguntarle casi con un grito: «¿Qué país es este?». Y él, con una extraordinaria naturalidad, me dio la única respuesta que yo no esperaba en aquel instante: «Colombia». 600 hombres me conducen a San Juan. Capítulo 13. Volvió, como lo había prometido, antes de que empezara a esperarlo. No más de 15 minutos después se regresó con el burro y los canastos vacíos, y con la muchacha negra de la ollita de aluminio, que era su mujer, según supe más tarde. El perro no se había movido de mi lado. Dejó de lamerme la cara y las heridas, dejó de olfatearme. Se echó a mi lado, inmóvil, medio dormido, hasta cuando vio acercarse al burro. Entonces dio un salto y empezó a menear la cola. «¿No puede caminar?», me dijo el hombre. «Voy a ver», le dije. Traté de ponerme en pie, pero me fui de bruces. «No puede», dijo el hombre, impidiéndome que me cayera. Entre él y la mujer me subieron en el burro, y sosteniéndome por debajo de los brazos, hicieron andar al animal. El perro iba adelante dando saltos. Por todo el camino había cocos. En el mar había soportado la sed, pero ahí, sobre el burro, avanzando por un camino estrecho y torcido bordeado de cocoteros, sentí que no podía resistir un minuto más. Pedí que me diera agua de coco. «No tengo machete», dijo el hombre, pero no era cierto. Llevaba un machete al cinto. Si en aquel momento yo hubiera estado en condiciones de defenderme, le habría quitado el machete por la fuerza y habría peleado por un coco, y me lo habría comido entero. Más tarde me di cuenta por qué rehusó el hombre darme agua de coco. Había ido a una casa situada a 2 kilómetros del lugar en el que me encontró. Había hablado con la gente de ahí y éste le había advertido que no me diera nada de comer hasta cuando no me viera un médico.
y el médico más cercano estaba a 2 días de viaje, en San Juan de Urabá. Antes de media hora llegamos a la casa, una rudimentaria construcción de madera y techo de zinc a un lado del camino. Ahí había 3 hombres y 2 mujeres. Entre todos me ayudaron a bajar del burro. Me condujeron al dormitorio y me acostaron en una cama de lienzo. Una de las mujeres fue a la cocina, trajo una ollita con agua de canela hervida y se sentó al borde de la cama a darme cucharadas. Con las primeras gotas me sentí desesperado. Con la segunda sentí que recobraba el ánimo. Entonces ya no quería beber más, sino contar lo que me había pasado. Nadie tenía noticias del accidente. Traté de explicarles, de echarles el cuento completo para que supieran cómo me había salvado. Yo tenía entendido que a cualquier lugar del mundo donde llegara, se tendrían noticias de la catástrofe. Me decepcionó saber que me había equivocado, mientras la mujer me daba cucharadas de agua de canela, como un niño enfermo. Varias veces insistí en contar lo que me había pasado. Impasibles, los 4 hombres y las otras 2 mujeres permanecían a los pies de la cama mirándome. Aquello parecía una ceremonia. De no haber sido por la alegría de estar a salvo de los tiburones, de los numerosos peligros del mar que me había amenazado durante 10 días, habría pensado que aquellos hombres y aquellas mujeres no pertenecían a este planeta. Tragándose la historia. La amabilidad de la mujer que me daba de beber no permitía confusiones de ninguna especie. Cada vez que yo trataba de narrar mi historia me decía: estése callado ahora, después nos cuenta. Yo me habría comido lo que hubiera tenido ahí a mi lado, o a mi alcance. Desde la cocina llegaba al dormitorio el oloroso humo del almuerzo, pero fueron inútiles todas mis súplicas. Después de que lo vea el médico le damos de comer, me respondía. Pero el médico no llegó. Cada 10 minutos me daban cucharaditas de agua de azúcar. La menor de las mujeres, una niña, me enjugó las heridas con paños de agua tibia. El día iba transcurriendo lentamente, y lentamente iba sintiéndome aliviado. Estaba seguro de que me encontraba entre gente amiga. Si en lugar de darme cucharadas de agua de azúcar hubieran saciado mi hambre, mi organismo no habría resistido el impacto. El hombre que me encontró en el camino se llama Damaso, y Mitela. A las 10 de la mañana del 9 de marzo del mismo día en que llegué a la playa, viajó al cercano caserío de mulatos y regresó a la casa del camino, en que yo me encontraba con varios agentes de la policía. Ellos también ignoraban la tragedia. En Mulatos nadie conocía la noticia. Ahí no llegan los periódicos. En una tienda, donde ha sido instalado un motor eléctrico, hay una radio y una nevera, pero no se oyen los radioperiódicos, según supe después. Cuando Damaso y Mitela avisó al inspector de la policía que habían encontrado exhausto en una playa y que decía pertenecer al destructor Caldas, se puso en marcha el motor, y durante todo el día se estuvieron oyendo los radioperiódicos de Cartagena, pero ya no se hablaba del accidente. Solo en las primeras horas de la noche se hizo una breve mención del caso. Entonces, el inspector de policía, todos los agentes y 60 hombres de Mulatos se pusieron en marcha para prestarme auxilio. Un poco después de las 12 de la noche invadieron la casa y me despertaron con sus voces. Me despertaron del único sueño tranquilo que había logrado conciliar en los últimos 12 días. Antes del amanecer la casa estaba llena de gente, todo mulatos, hombres, mujeres y niños. Se había movilizado para verme. Aquel fue mi primer contacto con una muchedumbre de curiosos que en los días sucesivos me seguiría a todas partes. La multitud portaba lámparas y linternas de batería. Cuando el inspector de Mulatos y casi todos sus acompañantes me movieron de la cama, sentí que me desgarraban la piel ardida por el sol. Era una verdadera rebatiña. Hacía calor. Sentía que me asfixiaba en medio de aquella muchedumbre de rostros protectores. Cuando salí al camino, un montón de lámparas y linternas eléctricas enfocó mi rostro. Quedé ciego en medio de los murmullos y de las órdenes del inspector de la policía impartidas en voz alta. Yo no veía la hora de llegar a ninguna parte. Desde el día en que me caí del destructor no había hecho otra cosa que viajar con rumbo desconocido. Esa madrugada seguía viajando sin saber por dónde, sin imaginar siquiera qué pensaba hacer conmigo aquella multitud diligente y cordial. El cuento del fakir. Es largo y difícil el camino del lugar en que me encontraron a Mulatos. Me encontraron en una hamaca colgada de 2 largos palos. 2 hombres en cada extremo de cada uno de los palos me condujeron por un largo, estrecho y retorcido camino,
iluminado por las lámparas. Íbamos al aire libre, pero hacía tanto calor como en un cuarto cerrado a causa de las lámparas. Los 8 hombres se turnaban cada media hora. Entonces me daban un poco de agua y pedacitos de galleta de soda. Yo hubiera querido saber hacia dónde me llevaban, qué pensaban hacer conmigo, pero ahí se hablaba de todo. Todo el mundo hablaba menos yo. El inspector que dirigía la multitud no permitía que nadie se me acercara para hablarme. Se oían gritos, órdenes, comentarios a la larga distancia. Cuando llegamos a la larga callecita de mulatos, la policía no dio abasto para contener la multitud. Eran como las 8 de la mañana. Mulatos es un caserío de pescadores, donde no hay oficina telegráfica. La población más cercana es San Juan de Ulúa. San Juan de Urabá, a donde 2 veces por semana llega una avioneta procedente de Montería. Cuando llegamos al caserío, pensé que había llegado a alguna parte. Pensé que tendría noticias de mi familia. Pero en Mulatos apenas estaba a mitad del camino. Me instalaron en una casa y todo el pueblo hizo cola para verme. Yo me acordaba de un faquir que vi hace 2 años en Bogotá, por 50 centavos. Era preciso hacer una larga cola de varias horas para ver al faquir. Uno avanzaba apenas medio metro cada cuarto de hora. Cuando se llegaba a la pieza en que estaba el faquir, metido en una horna de vidrio, ya no se deseaba ver a nadie. Se deseaba salir de eso cuanto antes para mover las piernas, para respirar aire puro. La única diferencia entre el faquir y yo era que el faquir estaba dentro de una urna de cristal. El faquir tenía 9 días sin comer, yo tenía 10 en el mar, y uno acostado en una cama en un dormitorio de mulatos. Yo veía pasar rostros frente a mí, rostros blancos y negros, en una fila interminable. El calor era terrible, y yo me sentía entonces lo suficientemente repuesto como para tener un poco de sentido del humor, y pensar que alguien pudiera estar en la puerta vendiendo entradas para ver al náufrago. En la misma hamaca que me llevaron a Mulatos, me llevaron a San Juan de Urabá, pero la muchedumbre que me acompañaba se había multiplicado. No iban menos de 600 hombres. Iban, además, mujeres, niños y animales. Algunos hicieron el viaje en burro, pero la generalidad lo hizo en pie. Fue un viaje de casi todo un día, llevado por aquella multitud, por los 600 hombres que se turnaron a lo largo del camino. Yo sentía que iba recobrando mis fuerzas paulatinamente. Creo que Mulatos quedó desocupado. Desde las primeras horas de la mañana el motor eléctrico estuvo funcionando y el receptor de radio invadiendo el caserío con su música. Aquello era como una feria, y yo, el centro y la razón de la feria, seguía tumbado en la cama, mientras el pueblo entero desfilaba para conocerme. Fue esa misma multitud la que no se resignó a dejarme partir solo, sino que se fue a San Juan de Urabá, en una larga caravana que ocupaba todo el ancho de aquel camino tortuoso. Durante el viaje, yo sentía hambre y sed. Los pedacitos de galleta de soda, los insignificantes sorbos de agua, me habían restablecido, pero al mismo tiempo, me habían exaltado la sed y el hambre. La entrada a San Juan me hizo recordar las fiestas de los pueblos. Todos los habitantes de la pequeña y pintoresca población, barrida por los vientos del mar, salieron a mi encuentro. Ya se habían tomado medidas para evitar a los curiosos. La policía logró detener a la multitud que se agalopaba en las calles para verme. Este fue el final del viaje. El doctor Humberto Gómez, el primer médico que me hizo un examen detenido, me dio la gran noticia. No me la dio antes de terminar el examen, pues quería estar seguro de que estaba en condiciones de resistirla. Dándome una palmadita en la mejilla, sonrió amablemente y me dijo: la avioneta está lista para llevarlo a Cartagena. Ahí lo está esperando su familia. Capítulo 14. Mi heroísmo consistió en no dejarme morir. Nunca creí que un hombre se convertiría en un héroe por estar 10 días en una balsa, soportando el hambre y la sed. Yo no podía hacer otra cosa. Si la balsa hubiera sido una balsa dotada con agua, galletas empacadas a presión, brújula e instrumentos de pesca, seguramente estaría tan vivo como lo estoy ahora, pero habría una diferencia. No habría sido tratado como un héroe. De manera que el heroísmo en mi caso consiste exclusivamente en no haberme dejado morir de hambre y de sed durante 10 días. Yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe. Todos mis esfuerzos fueron por salvarme. Pero como la salvación vino envuelta en una aureola premiada con el título de héroe, como un bombón con sorpresa, no me queda otro recurso que soportar la salvación. Como había venido,
con heroísmo y todo. Se me pregunta cómo se siente ser un héroe. Nunca sé qué responder. Por mi parte, yo me siento lo mismo que antes. No he cambiado ni por dentro ni por fuera. Las quemaduras del sol han dejado de dolerme. La herida de la rodilla se ha cicatrizado. Soy otra vez Luis Alejandro Velasco. Y con eso me basta. Quien ha cambiado es la gente. Mis amigos son ahora más amigos que antes. Y me imagino también que mis enemigos son más enemigos, aunque no creo tenerlos. Cuando alguien me reconoce en la calle se queda mirándome como un animal raro. Por eso visto de civil. Hasta cuando la gente se le olvide que estuve 10 días sin comer, ni beber en una balsa. La primera sensación que se tiene cuando se empieza a ser una persona importante es la sensación de que durante todo el día y toda la noche, en cualquier circunstancia, a la gente que le gusta que uno le hable de uno mismo. Me di cuenta de eso en el Hospital Naval de Cartagena, donde pusieron a un guardia para que nadie hablara conmigo. A los 3 días me sentía completamente restablecido, pero no podía salir del hospital. Sabía que cuando me dieran de alta tendría que contarle el cuento a todo el mundo, porque según me decían los guardias, habían llegado a la ciudad periodistas de todo el país para hacerme reportajes y tomarme fotografías. Uno de ellos, con un impresionante bigote de 20 centímetros de largo, me tomó más de 50 fotografías, pero no se le permitió que me preguntara nada relacionado con mi aventura. Otro, más audaz, se disfrazó de médico, voló la guardia y penetró en mi habitación. Obtuvo una resonante y merecida victoria, pero pasó un mal rato. Historia de un reportaje. A mi habitación solo podían entrar mi padre, los guardias, los médicos y los enfermeros del Hospital Naval. Un día entró un médico que no había visto nunca, muy joven, con su bata blanca, anteojos y fonendoscopio colgado en el cuello. Entró intempestivamente sin decir nada. El suboficial de la guardia lo miró perplejo. Le pidió que se identificara. El joven médico se registró todos los bolsillos, se ofuscó un poco y dijo que había olvidado sus papeles. Entonces, el suboficial de la guardia le advirtió que no podría conversar conmigo sin un permiso oficial del director del establecimiento. De manera que ambos se fueron donde el director. 10 minutos después regresaron a mi pieza. El suboficial de guardia entró delante y me hizo una advertencia. Le dieron permiso para que lo examine durante 15 minutos. Es un psiquiatra de Bogotá, pero a mí me parece que es un reportero disfrazado. ¿Por qué le parece?, le pregunté. Porque está muy asustado. Además, los psiquiatras no usan fonendoscopio. Ah, bien observador el puerco, ¿eh? Sin embargo, había conversado durante 15 minutos con el director del hospital. Habían hablado de medicina, de psiquiatría, hablaron en términos médicos muy complicados, y rápidamente se pusieron de acuerdo. Por eso, le dieron permiso para hablar conmigo durante 15 minutos. No sé si fue por la advertencia del suboficial, pero cuando el médico entró de nuevo a mi pieza, ya no me pareció un médico. Tampoco me pareció un reportero, aunque hasta ese momento yo no había visto nunca un reportero. Me pareció un cura disfrazado de médico. Creo que no sabría por cómo empezar, por lo que realmente ocurría, en que estaba pensando en la manera de alejar al suboficial de la guardia. Hágame el favor de conseguirme un papel, le dijo. Él debió pensar que el suboficial de guardia iría a buscar el papel a la oficina, pero tenía orden de no dejarme solo. Así que no fue a buscar el papel, sino que salió al corredor y gritó: «Oiga, traiga enseguida un papel de escribir». Un momento después vino el papel de escribir. Habían transcurrido más de 5 minutos y el médico no me había hecho todavía una pregunta. Solo cuando llegó el papel comenzó el examen. Me entregó el papel y me pidió que dibujara un buque. Yo dibujé el buque. Luego me pidió que firmara el dibujo y yo lo hice. Después me pidió que dibujara una casa de campo. Yo dibujé una casa lo mejor que pude con una mata de plátano al lado. Me pidió que la firmara. Entonces fue cuando yo me convencí de que era un reportero disfrazado. Pero él insistió en que era médico. Cuando acabé de dibujar, examinó los papeles. Dijo algunas palabras confusas y comenzó a hacerme preguntas sobre mi aventura. El suboficial de guardia intervino para recordar que no se le permitía aquella clase de preguntas. Entonces examinó mi cuerpo, como lo hacen los médicos. Tenía las manos heladas. Si el suboficial de guardia se las hubiera tocado, no lo habría echado de la pieza. Pero yo no dije nada, pues el nerviosismo y la posibilidad de que fuera un reportero me producieron una gran simpatía. Antes de que se cumplieran los 15 minutos del permiso, salió disparado con los dibujos. La que se armó al día siguiente.
Los dibujos aparecieron en la primera página de El Tiempo, con flechas y letreros. Aquí iba yo, decía un letrero con una flecha que señalaba el puente del buque. Era un error, porque yo no iba en el puente sino en la popa. Pero los dibujos eran míos. Me dijeron que rectificara, que podía demandarlos. Me parecía absurdo. Yo sentí una gran admiración por el reportero que se disfrazaba de médico para poder entrar en un hospital militar. Si él hubiera encontrado la manera de hacerme saber que era un reportero, yo habría sabido cómo alejar al suboficial de guardia, porque la verdad es que ese día yo ya tenía permiso para contar la historia. El negocio del cuento. La aventura del reportero disfrazado de médico me proporcionó una idea muy clara del interés de los periódicos, del interés que los periódicos tenían en la historia de mis 10 días en el mar. Era un interés de todo el mundo. Mis propios compañeros me pidieron que la contara muchas veces. Cuando vine a Bogotá, ya casi completamente restablecido, me di cuenta que mi vida había cambiado. Me recibieron con todos los honores en el aeródromo. El presidente de la República me impuso una condecoración. Me felicitó por mi hazaña. Desde ese día supe que seguiría en la Armada, pero ahora con el grado de cadete. Además, había algo con lo cual no contaba: las propuestas de la agencia de publicidad. Yo ya estaba muy agradecido de mi reloj, que marchó con precisión durante mi odisea, pero no creí que aquello le sirviera para nada y a los fabricantes de relojes. Sin embargo, me dieron 500 y un reloj nuevo. Por haber masticado cierta marca de chicle y decirlo en un anuncio me dieron 1000. Quiso la suerte que los fabricantes de mis zapatos, por decirlo en otro anuncio, me dieran 2000. Para que permitieran transmitir mi historia por radio me dieron 5000. Nunca creí que fuera buen negocio vivir 10 días de hambre y de sed en el mar, pero lo es. Hasta ahora he recibido casi 10,000 pesos. Sin embargo, no volvería a repetir la aventura por 1,000,000. Mi vida de héroe no tiene nada de particular. Me levanto a las 10 de la mañana, voy a un café a conversar con mis amigos o alguna de las agencias de publicidad que están elaborando anuncios con base en mi aventura. Casi todos los días voy al cine, y siempre acompañado. Pero el nombre del acompañante es lo único que no puedo revelar, porque pertenece a la reserva del sumario. Todos los días recibo cartas de todas partes, cartas de gente desconocida, de Pereira, firmado con las iniciales JBC. Recibí un extenso poema, con balsas y gaviotas. Mary Adres, quien ordenó una misa por el descanso de mi alma cuando me encontraba a la deriva en el Caribe, me escribe con frecuencia. Me mandó un retrato con dedicatoria, que ya conocen los lectores. He contado mi historia en la televisión y a través de un programa de radio. Además, se la he contado a mis amigos. Se la conté a una anciana viuda que tiene un voluminoso álbum de fotografías y que me invitó a su casa. Algunas personas me dicen que esta historia es una inversión fantástica. Yo les pregunto, entonces, ¿qué hice durante mis 10 días en el mar? Y con esto se acaba esta fantabulosísima pieza de la literatura colombiana. Gabriel García Márquez, no te acabes nunca. Editorial Oveja Negra Narrativa. Muchas gracias por compartir conmigo una vez más este tipo de imágenes, ¿no? La verdad, tengo que confesar que sí me dio mucho coraje cuando me di cuenta que este pendejo estaba todo mal grabado, porque se me hace que es una pieza muy bonita, güey. Y que además es como muy corta, ¿no? Yo la verdad me extendí, los capítulos los hice realmente muy cortos, o sea, 30-45 minutos, porque creo también como que en esta parte de la periodicidad está muy interesante, ¿no? O sea, como que cómo te deja así a medias. Aunque ya sabes qué pasó, aunque ya sabes que sobrevivió, definitivamente no sabes cómo le hizo el hijo de su puta madre para vivir 10 días en el mar, güey, ¿no? Entonces se me hace algo muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por venir. Siempre es un placer, casi un orgasmo. Ahorita no sé si se dieron cuenta, casi lloro. A mí los libros me hablan, ¿no? Espero que te hablen a ti también. Muchísimas gracias por pertenecer a este proyecto de resistencia cultural. Tengo otro por ahí muy interesante también de este tamaño, de López Austin, que vamos a empezar a leer, yo creo, mañana pasado. Y empezarán a ver ustedes al terminarse El Hobbit, porque este lo vamos a meter como un intermedio entre El Hobbit y lo demás. Así que muchísimas gracias por venir. Recuerden que
Si les gustó, dejen su pulgar hacia arriba. Si no les gustó, dejen su pulgar hacia abajo. Un comentario, una mentada de madre siempre serán muy bien recibidas. Y ya pueden formar parte de este proyecto de resistencia cultural como camaradas colaboradores, participando con una módica cantidad menstrual para que este proyecto de resistencia cultural crezca, funcione y mejore. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Nos vemos a la próxima, mis chatos.